Tras la muerte de Julio César, las guerras civiles romanas lideradas por Octavio y Marco Antonio tuvieron un impacto significativo en la historia de Roma y condujeron al establecimiento de un gobierno dirigido por un emperador, acabando definitivamente con la República Romana. Y es el comienzo de esa guerra lo que veremos en el vídeo de hoy. Corría el mes de marzo del año 44 a.C., y ante el temor del fin de la República y la envidia del gran poder que ejercía Julio César, un nutrido grupo de senadores decidió matar al entonces dictador de la República Romana. Tras recibir innumerables puñaladas y ser traicionado incluso por su ahijado Bruto, el poderoso César moriría solo y derrotado en el frío suelo del Senado. Lo que los conspiradores no sabían, sin embargo, era que César había dejado un heredero, el joven Cayo Octavio. César no tenía hijos legítimos vivos según la ley romana, así que adoptó a Octavio, su sobrino nieto, convirtiéndolo en su principal heredero. Octavio estaba estudiando y recibiendo instrucción militar en Apolonia, en la región romana de Iliria, situada más al noroeste de los Balcanes, cuando murió César. Según los historiadores, su reacción fue una mezcla de tristeza e incredulidad, pues resultaba casi imposible aceptar que una figura tan poderosa e imponente como César hubiera sido derrotada y traicionada de una forma tan humillante. Tras este suceso, algunos militares le aconsejaron que se refugiara con sus tropas en Macedonia, pues temían que los asesinos de César fueran a por él. Sin embargo, Octavio se negó a adoptar este tipo de actitud cobarde. En lugar de huir, navegó hacia el territorio de Italia. Tras desembarcar en Lecce, Octavio descubrió el contenido del testamento de César y finalmente decidió que honraría su memoria, convirtiéndose no solo en el heredero de 2/3 de sus propiedades, sino también en su heredero político. A partir de entonces, Octavio asumió el nombre de su tío abuelo, Cayo Julio César. Cabe señalar que los ciudadanos romanos adoptados por una nueva familia solían conservar su nombre anterior en forma de cognomen. Pero ahí es donde las cosas se pusieron difíciles. Octavio no podía confiar en sus limitados fondos para entrar con éxito en las altas esferas de la jerarquía política romana, así que tuvo que ser creativo. Tras una calurosa bienvenida por parte de los soldados de César en Brindisi, Octavio exigió una parte de los fondos que César destinaba a la guerra que pretendía librar contra el Imperio Parto en Oriente Próximo. Esto ascendía a 700 millones de sestercios almacenados en Brindisi, el punto de escala en Italia para las operaciones militares en Oriente. Más tarde, en el año 44 a.C., Octavio hizo otro movimiento audaz al apropiarse, sin permiso oficial, del tributo anual que se enviaba desde la provincia de Roma en Oriente Próximo a Italia. Octavio comenzó a reforzar sus fuerzas personales con los legionarios veteranos de César y las tropas asignadas a la guerra parta, recabando apoyos al destacar su condición de heredero de César. En su marcha hacia Roma a través de Italia, la presencia de Octavio y los fondos recién adquiridos atrajeron a muchos, ganándose a los antiguos veteranos de César estacionados en Campania. En junio, reunió un ejército de 3.000 veteranos leales, pagando a cada uno de ellos un salario de 500 denarios. Al llegar a Roma el 6 de mayo del 44 a.C., Octavio encontró al cónsul Marco Antonio, antiguo colega de César, en una tregua incómoda con los asesinos del general. Recibieron una amnistía general el 17 de marzo, pero Antonio consiguió expulsar a la mayoría de ellos de Roma con un encendido panegírico en el funeral de César, lo que aumentó el odio del público hacia los asesinos del general. Marco Antonio estaba acumulando apoyos políticos, pero Octavio aún tenía la oportunidad de rivalizar con él como principal miembro de la facción que apoyaba a César. Antonio había perdido el apoyo de muchos romanos y simpatizantes de César cuando se opuso inicialmente a la moción de elevar a César a categoría divina.
Durante el verano, se ganó el apoyo de los simpatizantes de César y también se acercó a la facción de los optimates, antiguos enemigos de César, que lo veían como un mal menor y esperaban manipularlo. En septiembre, el principal orador del Senado, Marco Tulio Cicerón, comenzó a atacar a Marco Antonio en una serie de discursos en los que lo presentaba como una amenaza para el orden republicano. Las cosas se ponían difíciles para Marco Antonio. La opinión pública se volvía cada vez más en su contra y, para colmo, su año de poder consular llegaba a su fin. Así que, tratando de protegerse y conservar algo de poder, Antonio intentó aprobar leyes que le otorgaran la provincia de la Galia Cisalpina. Mientras tanto, Octavio formó un ejército privado en Italia reclutando veteranos cesarianos, y el 28 de noviembre conquistó 2 de las legiones de Antonio con una oferta económica muy generosa. Ante la gran y capaz fuerza de Octavio, Antonio vio el peligro de permanecer en Roma y, para alivio del Senado, abandonó Roma rumbo a la Galia Cisalpina, que le sería entregada el 1 de enero. Sin embargo, la provincia ya había sido asignada a Bruto, uno de los asesinos de César, que ahora se negaba a ceder su control a Marco, hombre de acción. Antonio le asedió en Mutina y rechazó las resoluciones aprobadas por el Senado para detener los combates. Este Senado, debilitado, no tenía ejército para hacer cumplir sus resoluciones. Esto dio una oportunidad a Octavio, que ya era conocido por tener un buen número de soldados bajo su mando. Cicerón defendió a Octavio en el Senado frente a las burlas de Antonio sobre su falta de linaje noble, llegando a decir que Roma no tenía mejor ejemplo de piedad tradicional entre los jóvenes que él. Debido a la insistencia de Cicerón, el Senado nombró senador a Octavio el 1 de enero del 43 a.C. Además, Octavio recibió el imperium pro praetore, poder de mando, que legalizaba su mando de tropas, lo que hizo posible enviarlo a aliviar el asedio junto con Aulo Hircio y Cayo Vivio Pansa Cetroniano, que eran los cónsules de la República Romana en el año 43 a.C. Tomó posesión de su cargo el 7 de enero, fecha que más tarde conmemoraría como el inicio de su carrera pública. Para los 2 cónsules, Hircio y Pansa, el final fue trágico. Ambos murieron. Sin embargo, para Octavio, el final fue glorioso. Las fuerzas de Antonio fueron derrotadas en la batalla del Foro de los Gallos, ocurrida el 14 de abril, y en la batalla que tuvo lugar en Mutina el 21 de abril, obligando a Antonio a retirarse a la Galia Transalpina. Esta fue su primera gran victoria, dando al joven un pequeño indicio de la gloria a la que aspiraba. Pero después de haber saboreado la victoria, no podría detenerse, pues aún le esperaban muchos retos al joven Octavio, y aún se vería obligado a enfrentarse a muchos enemigos para asumir el cargo más alto de Roma y vengar a Julio César. Pero esa es una historia para un futuro vídeo, así que no olvides suscribirte al canal y compartir el contenido con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.